Antes de entrar a la cancha, un jugador sabe que no basta con llevar el uniforme. No se prepara para convertirse en parte del equipo. Se prepara porque ya pertenece a Él. Así también en Cristo, no buscamos la santidad para ganar nuestra salvación. Por la gracia de Dios, ya fuimos llamados, limpiados y apartados para Él. Nuestra identidad no comienza en lo que hacemos, sino en lo que Jesús ya hizo por nosotros. Hemos sido justificados porque hemos nacido a una vida nueva. Y ahora, desde esa identidad, somos llamados a vivir de una manera diferente, una vida de santificación. No jugamos limpio para ser aceptados por Dios. Jugamos limpio porque ya fuimos aceptados en Cristo. Una vida santificada no intenta comprar el favor de Dios. Refleja la obra de Jesús en nosotros. Juega limpio. Un llamado a una vida santificada que refleje a Jesús. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Queremos saludar a las personas que nos escuchan por la radio, nos miran por la televisión o están conectados en plataformas digitales. También un gran abrazo a Lluvia Roosevelt, Lluvias Petén, y por supuesto aquí a la primera celebración. Estamos animados, estamos utilizando la analogía del deporte simplemente porque Jesús también agarraba analogías del diario vivir y era relevante a su cultura. Y nosotros queremos permear nuestra cultura porque es inherente a que la mayoría de familias, sé que algunos no congenian mucho con el deporte, con ningún deporte, y no es nada llamativo, pero la mayoría de nosotros, pues en nuestro diario vivir, el deporte es algo propio, es algo no lo más importante, que creo que ese es un mensaje que debe quedar. El deporte no es lo más importante es Dios. Lo más importante es servir a Dios, lo más importante es la familia, amar al cónyuge, amar a los hijos y honrar a los padres. Por eso hoy estamos celebrando a papá. De pronto va a faltar a alguien que comience a criticar, no esto, que es obvio que alguien lo va a criticar, pero la celebración del Día del Padre. Algunos critican y no celebran el Día de la Madre, otros no celebran la Navidad, otros no celebran la Semana Santa y otros probablemente no celebran el Día del Padre. Pero en Lluvias de Gracia creemos en honrar a nuestros padres. Así que gracias a todos esos hombres que han traído vida, porque Dios los calificó, los equipó para traer vida, y damos gracias a Dios por eso. Celebrando al capitán de la familia. Fue un invento de Dios que el hombre fuera el responsable de liderar su casa. La mujer no es menos que el hombre, pero juegan diferentes papeles, como en un equipo. Hay portero, hay defensas, hay volantes, hay delanteros. Bueno, me quedé con el esquema de los años 80, cuando comencé a ver fútbol, aunque debo contarles que de niño, aunque usted no lo crea, yo jugué un equipo con uniformes, zapatos de fútbol, cuando tenía como 11 años. Y por lo menos tengo en mi récord que por lo menos metí un gol en toda mi vida profesional de niño. Celebrando al capitán de la familia. Maneras de honrar a tu papá. Aunque yo debo decir que el capitán del capitán es Jesús. Jesús es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de su hogar. Si el hombre está conectado con el verdadero capitán, el verdadero líder, las cosas funcionarán. En el año del 2010, en la Copa del Mundo 2010, España quedó campeón. ¿Quiénes son los responsables de recibir la copa y de levantarla en primera instancia? Son los capitanes. Es un derecho, es un privilegio, es una honra que todos los jugadores permítanse dar un paso atrás para dejar que su capitán levante la copa. En el año 2010 España quedó campeona y alguien dijo: aquí Guatemala hubiera ganado la primera Copa del Mundo si no nos hubiéramos independizado, porque España había colonizado todo esto. Es un mal chiste, pero qué bueno que nos independizamos, ¿cierto? Pero si no nos hubiéramos independizado, ahí hubiéramos tenido la primera Copa del Mundo en el año 2010. Iker Casillas, que era el portero de España, capitán de la selección, pero también capitán del Real Madrid, otro equipo de España. Al lado de él está otro capitán,
Carles Puyol, capitán del Barcelona. Pero Barcelona tuvo que reconocer a su capitán. Eran dos capitanes de dos equipos españoles, pero en la selección Iker Casillas era el capitán. Y Carles Puyol muestra una buena actitud ante su capitán, aunque en España, vuelvo a insistir, en el fútbol español eran rivales, son rivales. Me muestra que las personas deben respetar y honrar a sus capitanes independientemente de los contextos. Hay una frase que está calando en mi corazón que me encantó: honrar al Padre no porque es perfecto, sino porque nuestro corazón es correcto. Las personas que honran a su papá no es porque sus padres sean perfectos, sino porque tienen un corazón sano. Esta iglesia cree en la sanidad interior. De hecho, tenemos un retiro que se llama REPA. La semana pasada tuvimos ese poderoso retiro y precisamente Lluvia Roosevelt está teniendo su retiro REPA estos días. ¿Qué es lo que pretende? REPA significa Retiro Prosperidad del Alma, sanidad interior. Cuando estamos sanos por dentro, podemos honrar. Y yo quiero que ustedes sepan que el verdadero Padre de nuestros espíritus es Dios. Y Él es nuestro Padre eterno. Nuestros padres físicos lo serán en esta tierra, pero nuestro verdadero Padre es Dios. Si tenemos la capacidad de honrar a nuestros padres terrenales, va a ser muy fácil también honrar a nuestro verdadero Padre, que es Dios Jesucristo. De hecho, Jesucristo nos modeló la honra suprema. Quizás nunca lo habíamos visto así, pero dice la Escritura en Lucas 2:51, léanlo conmigo en la pantalla, hablando de Jesús: y descendió Jesús con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. ¿A quiénes ellos? A papá y a mamá. Jesús fue un hijo sujeto, fue un hijo obediente, fue un hijo que honró. Incluso hasta el último momento, ustedes recordarán cuando está en la cruz, en Juan 19:26, le dice a Juan, su discípulo amado, hablando también a María, su mamá, y a Juan, su discípulo amado, le dice: mujer, he ahí tu hijo. Hablando de Juan, y a Juan desde ese entonces tomó a la mamá de Jesús para cuidarla. ¿Qué nos muestra esto? Que Jesús mostró honra suprema a sus padres. Fue sujeto a ellos y en el último momento aún estaba interesado, preocupado para que a su mamá le fuera bien. Así que la verdadera grandeza, escribió Max Lucado, y vea esta expresión: la verdadera grandeza se revela en la manera en que tratamos a quienes Dios puso en nuestra vida. Cómo tratamos, cómo honramos a nuestro papá, demuestra entonces que tenemos un carácter, una grandeza, un corazón sano. Quiero dejar con ustedes 5 acciones o 5 maneras como podemos honrar a nuestros padres. E insisto, estoy consciente que los hombres cometemos errores, los hombres y las mujeres, y estoy consciente que los padres cometemos errores. De hecho, yo como padre tengo muchas virtudes, pero en algún momento también tuve una desconexión con mi hijo sin darme cuenta. Amando a Diego con todo mi corazón, me di cuenta que el corazón de él cada vez se estaba distanciando por actitudes mías, de pronto por mi firmeza y por el manejo del tiempo. Diego no me estaba teniendo confianza y Berlín me lo hizo ver. Berlín es mi esposa, me animó y comencé a trabajar por 3 años para recuperar el corazón de Diego. Oré, ayuné, con mi equipo pastoral les expuse que sentía que tenía que acercarme más al corazón de mi hijo. Y uno de esos, en un momento, esos 3 años, entre varias cosas que el Espíritu Santo me guió a hacer, fue: conéctate a través del deporte. Entonces me senté con él a ver un clásico de fútbol español. Yo le iba a un equipo y pensé que mi hijo le iba al mismo equipo. Y cuando cayó el gol del equipo de él, Diego se paró, era un niño de 12, 13 años, aplaudió en mi cara. Yo sentí que un veneno todavía estaba tragando y sentí un reflujo terrible, pero no de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Y dije: este niño le va al equipo contrario mío.
Pero mi meta era, me senté con él, no para ver a mi equipo, sino para conectar mi corazón a mi hijo Diego. Luego cayó un gol de mi equipo. Yo tenía ganas de gritárselo en la cara. Pero Machete, estate en tu vaina. Porque entendí que las relaciones son más importantes que el deporte. El deporte viene, el deporte se va, pero nuestro cónyuge, nuestros padres y nuestros hijos y las relaciones interpersonales, yo no miro sentido que nos ofusquemos, que ofendamos al otro, al equipo contrario. Son equipos que ni nos conocen y nosotros terminamos peleando por eso. Así que decidí pasarme al equipo de mi hijo. Me pasé al equipo de él y comencé a aplaudir. Al principio me sentía mero hipocritón aplaudiéndole. Por dentro yo brincaba y por fuera decía, ay, qué pena, y viceversa. Hasta que gracias al Señor recuperé el corazón de mi hijo. Entonces, algo como el deporte, sabiéndolo manejar, ayuda a las relaciones interpersonales y a respetarnos y a honrarnos. Un día escuché a mi suegra, la pastora Anita. Ella dijo, estoy atendiendo un caso, pero este señor está teniendo dificultad con su hijo porque nunca le deja ganar. El niño es de 5 años y el papá se pone a jugar fútbol con él y el papá lo golea. ¿Y cómo no lo va a golear si el papá es más grande? Y él dijo, le tuve que regañar a este señor y le dije, si usted quiere acercarse al corazón de su hijo, déjelo ganar, levántele la autoestima. Y mis hijos estaban pequeños. Bueno, no sé si mi suegra me lo tiró así en doble sentido, se lo digo a Pedro para que entienda Juan, pero no creo. Hermana Ana me ha respetado mucho, es muy sabia. Yo dije, pan para tu matate. Hoy parece que estoy hablando muchos modismos chapines, ¿no? Para los que están fuera de Guatemala, otro día les explicamos este vocabulario tan elevado, tan sabio y de tanta etiqueta. Pero bueno, regresando al mundo real. Yo dije, tiene razón, hermana Anita. Así que siempre que jugué con Diego básquetbol, fútbol, ping pong, me recordaba las palabras de hermana Anita. Yo lo dejaba ganar, me hacía como que era difícil. Y siempre lo dejé ganar, porque aprendí que el deporte nos puede conectar al corazón de nuestros hijos. ¿Por qué vamos a honrar a nuestros padres? ¿Porque son perfectos o porque nuestro corazón es correcto? Y la respuesta es que en honra a papá es porque tiene un corazón sano y un corazón correcto, independientemente los aciertos o los errores de nuestro padre. Me motivan sus amenes. Se la están pensando, yo sé, porque es más fácil sujetarse, honrar a un buen padre y una buena madre que a un padre desconsiderado y una madre desconsiderada. Pero una vez más, ministro tu corazón. Al padre se le honra no porque sea perfecto, sino porque tu corazón está sano y tu corazón es correcto. ¿Escribieron esa frase? ¿No les gustó? Pero escríbala. Al escribirla puede ser que penetre su corazón. 5 maneras de honrar a papá. Honra a tu papá, que es el capitán, con obediencia y respeto. Me gusta ahora la historia de José, no el papá de Jesús, sino de José el patriarca, el hijo de Isaac. José realmente fue hijo de Jacob, fue nieto de Isaac y bisnieto de Abraham. Pero José pudo honrar a su padre obedeciéndolo. Yo quiero mostrarle con la escritura cómo José obedeció a su padre sin cuestionar, aunque no entendía el peligro que le significaba a José obedecer a su papá. Sus hermanos estaban portando mal. Y la idea de Jacob era enviar a su hijo para que supervisara la obra de sus hermanos. Era un riesgo hacerlo y de hecho le costó la cabeza, pero obedeció a su papá. Dice la escritura en Génesis 37:13, cuando ya llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas, prepárate porque te enviaré a verlos. ¿Qué contestó José? Estoy listo para oír, respondió José, estoy listo para ir. Estaba presto para obedecer a su papá, aunque era un gran riesgo y como explico, eso le significó la antipatía con sus hermanos. ¿Cómo nosotros podemos honrar? Hay 3 acciones para obedecer y respetar. Número 1,
escucha el consejo de tu padre. Número 2, responde con respeto. Y 3, valora su experiencia. Cuando tú tienes estos 3 conceptos claros en tu mente, ¿cómo tú puedes respetar, cómo tú puedes obedecer a tu padre cuando escuchas su consejo, cuando respondes? A veces nuestros padres nos dan órdenes y la manera como nosotros respondemos, la actitud con que respondemos, manifiesta nuestro respeto y valora su experiencia. Tal vez no tienen los estudios que tienes tú, probablemente no manejan la tecnología como tú la manejas. Sin embargo, tienen una experiencia. Han pasado por momentos y lugares donde tú no has pasado. Por lo tanto, te animo a que respetes y a que honres a tu padre. John Bevere es un gran pastor, escribió el siguiente pensamiento: honrar es reconocer el lugar que Dios le ha dado a alguien en tu vida. Es Dios el que ha dado asignación a las personas. José, el papá de Jesús, fue elegido por Dios, aunque no fue el papá biológico, si quiere usted fue el padrastro. Pero qué calidad de padrastro, cómo amó a Jesús sin ser de su carne y ser de su sangre, y cómo Jesús pudo honrar a su papá cuando realmente era su padrastro. Yo creo que aquí hay una gran lección. Debemos entender que la asignación de ser padre no la elegimos nosotros, fue un privilegio que nos dio Dios. Y cuando tú logras ver que tu papá hay que honrarlo porque tiene una posición, de pronto el ejemplo más lindo que yo encuentro en la Biblia fue cómo David se comportó con el rey Saúl. Saúl ya estaba dominado por un espíritu de violencia, andaba persiguiendo a David para matarlo sin razón. Estaba lleno de ira, estaba lleno de violencia y había una atmósfera de la oscuridad del infierno sobre él. Estaba atormentado por esos espíritus. Aún así, cuando David tuvo la oportunidad de vengarse de una manera que él no estaba buscando, escondido en la cueva estaba oscura, huyendo de Saúl. Saúl se mete a esa cueva sin saber que ahí estaba David, se acuesta, se duerme y alguien le dice a David: Dios te lo entregó en tu mano. Este señor te ha tratado muy mal. Tu papá te abandonó, golpeó a tu mamá. Estoy parafraseando y aplicándolo a nuestra vida. Y aquel tenía la oportunidad de vengarse. Y apenas le cortó un poco de su vestido al rey Saúl y luego se turbó y dijo: ¿cómo estoy haciendo esto? Yo lo estoy respetando no por quién es él o por lo que él ha hecho, sino por la posición. Él es el ungido de Jehová. O sea, Saúl no se hizo rey, Dios hizo a Saúl un rey, y eso fue lo que respetó David. Yo quiero animarte a que respetes a tu papá, porque fue Dios el que le dio la capacidad y la asignación de ser tu papá. Tu papá no escogió ser tu papá, tú no escogiste ser su hijo, fue Dios el que eligió que tú nacieras en ese hogar. Así que cuando nosotros tenemos una buena actitud ante la revelación que fue Dios quien te puso en ese hogar, caminamos en la honra. Segunda manera de honrar. ¿La estamos pasando bien? Los quiero hacer pensar, los quiero sacudir. Se honra al papá no porque es perfecto, sino porque tenemos un corazón correcto. Yo quiero que tú evalúes tu corazón. Y este es un día de fiesta. De hecho, por eso estamos vestidos así. Nos estamos valiendo el fútbol para llamar la atención. Pero esto es más que fútbol, más que una camisola, más que una playera. Es honrar a nuestros padres para que seamos bendecidos todo el tiempo en esta tierra, llenos de éxito, llenos de salud, y seamos longevos, lleguemos a viejos a ver a los hijos de nuestros hijos. Esa es la consecuencia de honrar a los papás. Número 2. Honra a tu papá, que es el capitán de tu casa, manteniendo tu integridad aunque estés fuera de tu casa. Cuando tú haces lo correcto, cuando tú vives en santidad, cuando tú vives en integridad, cuando tú juegas limpio, que es el nombre de esta serie, es una manera de honrar a papá. El papá se siente bien. Y como estoy tomando como ejemplo, el caso es José, hijo de Jacob. Cómo Jacob ahora está en Egipto, lejísimos de la influencia de su padre. Jacob queda en Canaán. José ahora fue vendido como esclavo a Egipto. Allá llega a la casa de Potifar.
pero se mantuvo íntegro ante la tentación sexual, aunque ahí no estaba su papá. Pero esa es una manera como nosotros honramos a nuestros padres. José mantuvo los valores que le enseñó su papá, aunque estaba en Egipto, lejos de él. Génesis 39:9. Nadie aquí tiene más autoridad que yo, dijo José a la mujer que la estaba seduciendo. La esposa de Potifar estaba seduciendo a José, pero él dijo: yo soy el que más tengo autoridad en esta casa. Tu esposo no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. ¿Cómo sabía él que iba a pecar contra Dios? Porque papá le enseñó. Porque en la casa él mamó los valores cristianos o los valores bíblicos, el temor de Dios. Cuando un niño, una niña, un joven, un hijo, una hija en el trabajo se porta con honestidad, con rectitud, cuando en la calle se porta con una actitud santa, limpia, íntegra, eso es mucho orgullo para papá y para mamá. ¿Cómo sufren los padres cuando los hijos se portan mal? ¿Quieres honrar a tu papá? Pórtate bien en la calle según los valores que te ha enseñado. Aquí hay 3 criterios para honrar a tu papá con la integridad. Número 1, sé íntegro en lo secreto. 2, no avergüences tus apellidos. 3, vive principios, no emociones. No te dejes llevar por la corriente. Honra a tu padre, honra a tu madre. Cuando tú mantienes tu integridad en el campo sexual, los padres se sienten muy contentos. Los padres se sienten tristes cuando la hija sale embarazada y se tiene que casar. Los padres se sienten tristes y avergonzados cuando el hijo embaraza a una muchacha y tiene que casarse. Los padres se sienten tristes cuando el hijo y la hija están renunciando al género sexual que Dios les ha dado para cambiarse de sexo. ¿Quieres honrar a tu papá y a tu mamá? Mantente en los valores que tu papá y tu mamá te han enseñado. Alguien debe decir amén. Esta frase la escribió Rick Warren. Bueno, aquí en Colinas están aplaudieron en Lluvia Roosevelt. A ver, anímese, Lluvia Roosevelt, Lluvias Petén. Estamos celebrando al papá. Nadie debe estar triste, aunque algunos podrían estar tristes porque es el primer año que de pronto no tienen a papá, pero tenemos al papá celestial que es Dios. Estamos dando este estudio porque quiero animarte a que honres a tu papá y a tu mamá. El carácter, escribió el pastor Rick Warren, el carácter es lo que haces cuando nadie te está observando. Eso fue lo que hizo José en Egipto. Nadie lo estaba observando, pero él sabía que Dios lo estaba observando y los valores de su padre. Número 3, ¿cómo podemos honrar al capitán de la casa? Cuando lo cuidamos en sus necesidades. Llega un momento que los padres y las madres también nos vamos envejeciendo y no tenemos la misma fuerza, no tenemos la misma salud y a veces no tenemos la misma capacidad económica. Pero cuando tú puedes honrar a tu papá y a tu mamá en sus necesidades, con un servicio físico, con un servicio económico, con ayudarlos, lo estás honrando. Me gusta cómo Jacob, cuando no podía, fue ayudado y sostenido por José. Había una hambruna en todo el mundo y en el único lugar donde había comida era en Egipto. Pero no todos los egipcios estaban en abundancia. Faraón y con José habían comprado todo lo que ya era de los egipcios. Y en esa necesidad del mundo y del mismo Egipto, José, que estaba prosperado, le dio una gran bendición a su papá y a sus hijos. Génesis 47:12. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionales al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Es una honra aportar, ayudar física o económicamente a los papás. 3 ideas, 3 maneras para cuidar a tu papá de esta manera. Primero, apóyalo en su vejez. 2, está presente cuando ellos lo necesiten. Y 3, sé un sostén, no una carga.
Los hijos deben llegar a un momento que no deben ser carga para los papás. Al contrario, ahora deben cargar a los papás. Escuché la historia, es muy famosa la historia en China, porque hubo un joven que siempre cargaba a su anciano padre. Lo cargaba, pero una y otra vez. Le costaba caminar al Señor, pero él lo cargaba y lo cargaba y lo cargaba. Y finalmente le preguntaron: ¿por qué cargas tanto a tu papá? Y la respuesta de él: cuando yo era niño él me cargaba, ahora me toca a mí cargarlo a él. Cuando nosotros estábamos indefensos, bueno, en Lluvias Colinas estamos aplaudiendo. Yo no sé si están aplaudiendo. Así los voy a tener a los de Lluvia Roosevelt, porque cuando tú eras niño indefenso, tu mamá y tu papá te cargaron. Ahora es el turno a nosotros de ayudar a nuestros padres, de cargarlos, de empujar la silla de ruedas, de ayudarlos a levantar de la cama, incluso ir al baño y apoyarles cuando eso es complicado. Francis Chan es otro pastor en Estados Unidos. Él escribió: el amor verdadero se demuestra en sacrificio, no en palabras. Honrar a los padres es reconocer que ellos son dignos. Yo quisiera en este momento que entonáramos un canto al Señor, que le dijéramos digno. Dios es digno en todo momento. Incluso, aun cuando hemos tenido momentos difíciles los seres humanos, Dios no envía nada malo. Sin embargo, entendemos en su soberanía, su sabiduría y su justicia que Dios permite las cosas, pero Él no los produce. Todas las cosas dañinas que nos han pasado en la vida, la muerte de un ser querido, una enfermedad, un despido, una pobreza, una deuda, no es culpa de Dios. A veces son nuestras decisiones. Pero uno, cuando no comprende bien esto, les cuesta decirle a Dios: tú eres digno. Dios es digno cuando tenemos y cuando no tenemos. Dios es digno cuando estamos sanos o cuando estamos enfermos. Dios es digno cuando tenemos a los familiares o cuando no los tenemos. Yo le voy a pedir, no estoy terminando, pero quiero hacer aquí un break, porque yo siento que está llegando la palabra de Dios. Está llegando la palabra de Dios a Lluvia Roosevelt. Está llegando la palabra a Lluvias Poptún, Pregunto Colinas. Está llegando la palabra del Señor. Honramos a nuestros padres no porque sean perfectos, sino porque nuestro corazón es correcto y está sano. Número 4. Estamos aprendiendo que honramos a nuestros padres no porque sean perfectos, porque tampoco hay hijos perfectos. La idea de la celebración es por la calidad de nuestro corazón. Entre más sano, entre más correcto en nuestro corazón, entonces honramos más a nuestro padre. El 17 de junio se celebra aquí en Guate, va a ser día miércoles. ¿Cómo vas a honrar a tu papá? Me dejaron sordo. Les pido un favor, si mis hijos me están oyendo, no me regalen calcetines. Bueno, es una broma, porque eso es mejor que nada. Número 4. Honras a tu papá, el capitán de la casa, con perdón y corazón limpio. Eso significa perdonarlos. ¿Quieres honrar a tu papá? Perdónalo. José vivió en una familia complicadísima, traiciones, favoritismo, pero nunca permitió que el dolor se convirtiera en deshonra. El papá de José tuvo 4 mujeres y los líos vinieron por eso, porque tuvo 4 mujeres y cada mujer pues se inclinaba a su hijo. Entonces fue una familia complicada y disfuncional. José pudo haber dicho: es la culpa de mi papá, mis hermanos no me quieren porque mi papá tuvo varias mujeres. Pero él nunca se lo reclamó. José siempre honró a su papá. Tuvo un corazón sano. Por honrar a su papá, él perdonó a sus hermanos. El papá ama a todos los hijos, y cuando los hijos se pelean entre ellos, le abres una grieta al corazón a tu papá y a tu mamá. Los papás nos sentimos las personas más maravillosas de la tierra cuando miramos que los hermanos se juntan a comer, celebran sus cumpleaños. Mis 3 hijos ya están fuera de la casa, y qué placer trae al corazón de Berlín y al mío cuando miramos que Viena va a visitar a Diego donde vive, o Diego va a visitar a Ana Valesca, o Ana Valesca va a visitar a Diego. Ya no estamos nosotros,
y ellos se dicen cosas bonitas. ¿Cómo te disfruté? Te amo, hermano. ¿Quieres honrar a tu papá? Ama a tu hermano, ama a tu hermana. No te pelees con tu hermana, no te pelees con tu hermano, y trabajen en equipo. Gracias por esos 2 amenes. Escuché al pastor Eliú, y no sé si aquí están tus hijos, pero envíale este mensaje a tus hijos. Cuando Jonathan y David, que te golpearon con la pelota en la cabeza, cuando ellos dos se pelean, rajan tu corazón. Pero cuando miras que ellos se aman, es una manera de honrar a los papás. Bueno, aquí están los hijos del pastor Luis y de la pastora Mariana. Se me pusieron aquí en la barrera del tiro libre. Así que por ahí va a ir el gol. Qué lindo verlos juntos. Yo he visto que ustedes sirven a Dios juntos. De hecho, ahora están juntos, aunque uno tiene la de Alemania, el otro tiene la de Argentina, el papá tiene la de Brasil y la hermana Mariana tiene la de España. No tiene ninguna. Bueno, es que ya les dije cuáles son mis equipos favoritos. Mi equipo favorito número 1 es Guatemala. Estuvimos a un pelo ir al mundial, a un punto ir al mundial. Pero como el Señor nos mantiene humildes, se imagina cómo seríamos de orgullosos los guatemaltecos. Con una estrellita, ni con una estrellita, con una goleada acá, pero nosotros fuimos al mundial. Mi primer equipo es Guatemala. Luego, las 2 playeras que he usado en este mensaje son mi segundo equipo. Y mi tercer equipo es España. Y también le voy a Estados Unidos, le voy a México. Y también a Colombia, Ecuador. A los países donde yo he ido a predicar le voy. Esa es la verdad. Todo lo que represente América le voy. Y además no hablo chino, no hablo alemán, no hablo francés. Mis amigos, yo hablo... no lo quisieron decir, ¿verdad? Bueno, no me distraigan de la prédica. Motivaciones para perdonar a papá. 3 motivaciones. Número 1, perdonas para ser sano de tus heridas. Esa es una buena motivación. Cuando tú honras a tu papá, estás sanando tus heridas. Perdonas errores aunque tengas argumentos para odiar. Y 3, perdonas para romper ciclos negativos. Porque esto se hace un círculo de maldición. Y eso pasa de generación a generación. El pastor T.D. Jakes escribió lo siguiente: perdonar no cambia el pasado, pero sí transforma el futuro. Yo hablo bendición para tus siguientes generaciones. Si tienes la capacidad de perdonar a tu papá y a tu mamá, vas a tener la capacidad de romper herencias malditas para tus hijos y se van a levantar con la bendición de Dios. Y finalmente, número 5, honras. Bueno, aquí en Colinas están aplaudiendo, están chiflando. Así que quiero que Lluvia Roosevelt también se anime. Honra a tu papá, no porque es perfecto, sino porque tienes el corazón correcto. 5, honrar a tu papá, el capitán del equipo, hasta el final. En el mundial pasado, Qatar 2022, Argentina quedó campeona del mundo. Su capitán era Messi. Y suele pasar con los entrenadores cuando el equipo honra, respeta, ama, o algún jugador que ha hecho unas cosas grandes por el equipo. ¿Cómo lo honraron? Lo cargan y lo tiran al aire. Es una manifestación de honrarlo, de reconocerlo, de respetarlo. Lancemos a nuestros papás al aire, pero agarrémoslo otra vez, ¿eh? Ya los hijos dijeron: hoy te lanzo, papá. Pero honra a tu papá, reconoce lo que él ha hecho, reconoce que por él estás en esta tierra. Dios usó a tu papá y puso una semilla en tu mamá para que tú nacieras. Ese fue el instrumento para que tú estuvieras en esta tierra. Pero si tú logras honrar a tu papá terrenal, no va a haber problema para honrar a tu papá espiritual. José cumplió la última voluntad de su padre. Cuando estaba muriendo, Jacob le pidió un favor: cuando yo muera, por favor, no vas a dejar mis huesos acá en Egipto, porque Dios prometió que un día iríamos a la tierra prometida. Te llevas mis huesos. Y miren qué fue lo que dijo José a Faraón en Génesis 50, versículos 5 y 7. Mi padre, antes de morir, me hizo jurarle que le sepultaría en la tumba que él mismo preparó en la tierra de Canaán. Ahora,
ruego me permitas ir a sepultar a mi padre y luego volveré. Verso 7. José pues fue a sepultar a su padre, lo acompañaron todos los cortesanos del faraón, los ancianos de su corte, todos los ancianos de Egipto. Te quiero dar este consejo, me gustaría que lo anotaran. Honra su memoria, su legado y su deseo, pero no hables con él si tu papá ya está en la presencia del Señor. Quizás la frase que va a aparecer en mis espaldas, me gustaría que le tomaran una foto o que la escribieran. Honras a tu papá difunto cuando hablas de él y no con él. David habló de su papá, quiero decir José. José habló de Jacob, no habló con Jacob. Porque cuando tú hablas con tu papá, estás practicando espiritismo si él ya murió. Y quiero una vez más, con el corazón en la mano, solo que piensen que cuando tú tomas las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, ten cuidado cómo te diriges a tus familiares que ya no están en esta tierra. Mamita linda, papito lindo, hoy es tu cumpleaños, que tengas una fiesta en el cielo. El corazón es lindo, la intención es linda, la praxis es incorrecta. Tú no puedes dirigirte al que ya está muerto. No hables con el muerto, habla las cosas buenas del muerto. Tú podrías escribir: hoy celebro, hoy mi padre estaría cumpliendo 80 años, está en el cielo y honro su memoria, agradezco a Dios por el padre que me dio. Eso fue un gesto muy bonito y tu corazón se va a sentir bien. ¿Alguien todavía dice amén?